Gravando. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del SPMD Talks. Hoy nos acompaña el doctor David Salazar. Hoy nos acompaña el doctor David Salazar, médico egresado de la Universidad de Panamá, especialista en radiología diagnóstico por imágenes con alta especialidad en imagenología musculoesquelética por la Universidad de Sonora, México. Hoy conversaremos sobre una pregunta esencial en medicina del deporte. Ante una lesión deportiva, ¿cuándo debemos solicitar un estudio por imágenes y cuál debemos elegir? Doctor Salazar, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a SPMD Talks. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Mauricio Kremer. Bueno, ya fui presentado y bueno, vamos a arrancar. Esta es mi primera conferencia online, pero la primera de muchas. Bien, vamos a comenzar entonces con, bueno, ya mi hoja de vida, ya fui presentado. No tengo conflicto de interés. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es indicación del estudio. ¿Qué significa indicación del estudio? Lo que significa es que ¿cuándo es acertado pedir un estudio? Es decir, cuando escuchamos esta palabra de indicación, está indicado, no está indicado, lo que significa es que el estudio que solicitamos es apto para detectar la patología que sospechamos. El factor fundamental sería contestar la pregunta o duda diagnóstica. Yo sospecho que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. El estudio que voy a enviar va a poderme detectar la lesión. Entonces, ahí tendríamos si un estudio está indicado o no. En radiología musculoesquelética, las lesiones deportivas, lo importante es darnos cuenta si la estructura anatómica que voy a evaluar es susceptible de verse en el estudio que estoy enviando. También hay que tomar en cuenta personal calificado para evaluar estos estudios, la disponibilidad de los estudios y qué tan rápido se puede obtener este estudio. Bien, en el deporte, en lesiones deportivas, el diagnóstico fundamental para la toma de decisiones, independientemente si es un deportista amateur o si es un deportista profesional. Las implicaciones son diferentes, pero igual impacta la vida del paciente. Muchas veces estos estudios pueden decirnos si un paciente va a ir a cirugía o no. Y en el caso de un deportista profesional, ¿cuándo va a poder regresar de forma segura a la actividad? Bien, como mencionamos al principio, mi estudio que yo envío para detectar una lesión deportiva va a poderme detectar la lesión. Lo otro, la temporalidad en la que mandamos un estudio. Porque hay lesiones que si se detectan muy tarde, el tratamiento cambia drásticamente y puede condenar a una persona a una limitación funcional. En caso de deportistas profesionales, pues pierde dinero, pierde su caché como deportista. Entonces, muy importante, igual una persona que sea un deportista amateur, igual es muy importante para la salud. Una persona que esté estática sin hacer ejercicio va a perder los beneficios del ejercicio. Y muy importante, la modalidad elegida. Es decir, le mando tomografía, le mando radiografía, le mando resonancia magnética. Y muy importante en estudios como la resonancia magnética,
La sospecha diagnóstica nos va a decir o no qué protocolo, es decir, qué tantas fases del estudio voy a incluir o no para detectar la lesión. Porque todos los estudios, por ejemplo, de resonancia magnética, aunque sean del mismo órgano, no son iguales, no detectan lo mismo. Entonces, muy importante la sospecha. Y con respecto a las estructuras anatómicas que vamos a evaluar en estos estudios, la modalidad más compleja no necesariamente es la mejor. Importante conocer el alcance del estudio, qué tanto puede evaluar, qué tanto puede no evaluar. Y esto es válido también para cualquier tipo de paciente fuera de la medicina deportiva. Hay otros factores que van a influir en qué estudio voy a enviar o no voy a enviar para este paciente. Disponibilidad de equipos en localidad y tiempo. Por ejemplo, el mejor estudio, el estudio top, es la resonancia magnética, pero no es un secreto que no está tan disponible. En nuestro entorno en Latinoamérica es muy cierto, pero también en entornos desarrollados tampoco es tan sencillo en muchas ocasiones conseguir un estudio de resonancia magnética, dependiendo del lugar, obviamente. Hay entornos más desarrollados que tienen mayor disponibilidad. Y lo otro, oportuna es su realización del estudio en el tiempo. Una lesión de ligamento cruzado anterior es importante detectarla en los primeros días que se da, porque hay implicaciones para el paciente. Independientemente si es un deportista amateur o si es un profesional. Y muy importante, el personal capacitado que voy a elegir que lea este estudio. En la residencia de radiología en muchos lugares del mundo, la residencia de radiología e imágenes tiene unos objetivos que se van a cumplir. Sin embargo, en las últimas décadas, el conocimiento en imagenología ha cambiado tanto que la residencia de radiología se va a quedar corta en ciertos tópicos. Y eso va a implicar que nazcan las subespecialidades, porque hay mayor conocimiento que no va a poderse abarcar dentro de la especialidad de radiología. Por eso es importante el personal capacitado. Bien, ya entrando en materia, ¿qué modalidades diagnósticas vamos a utilizar para evaluar lesiones deportivas? Está la radiografía convencional, está el ultrasonido, está la tomografía computada, la resonancia magnética y unas variantes de las anteriores como son la artrografía, la artorresonancia magnética y la artrotomografía computada. La radiografía convencional sigue siendo la piedra angular. ¿Por qué? Porque definitivamente la lesión más común es la lesión ósea. Sin embargo, el problema también es que muchas veces pensamos, el deportista se lesionó, vamos a ver la lesión de menisco, vamos a buscar la lesión muscular. Casi todo el mundo va a pensar inmediatamente en la lesión de partes blandas, es decir, los ligamentos, los tendones, los músculos, el cartílago articular. Sí, es muy importante detectar estas lesiones, pero también está la fractura, la luxación. Entonces, no podemos obviar la radiografía convencional. Siempre debe ser el punto de inicio. Entonces, ¿qué nos va a detectar la radiografía convencional? Lesionamente puramente ósea. Una fractura, una luxación. Entonces, también importante entender y llevarnos para la casa que la sospecha de derrame articular, de desplazamiento de almohadillas grasas, que son signos clásicos en la radiografía, uno debe estar capacitado para verlo. Porque muchas veces en una radiografía al principio la fractura no es obvia, pero los signos indirectos en las partes blandas dentro de la radiografía nos pueden indicar que hay una lesión mayor a lo que se está observando. Y ya después mandar otro estudio. Por ejemplo, en las partes blandas podemos ver tendinitis calcificada,
que es algo muy común, inclusive en deportistas, súper común, una causa de dolor importante. La luxación, las subluxaciones ya las mencionamos, y está el seguimiento de las fracturas. Como ya mencionamos, pues para evaluar también las partes blandas no pierde su valor, obviamente. No vamos a ver un tendón, un ligamento, un menisco en radiografía convencional. Sin embargo, hay signos indirectos que nos pueden llevar a pensar que hay lesiones en estas estructuras. Bien, seguimos con la tomografía computada. La tomografía computada es como el hermano más avanzado de la radiografía convencional. También nos sirve para evaluar lesiones óseas. Sin embargo, queda su uso más bien reservado para las dudas en las fracturas. Es decir, sospecho que hay fractura, pero la radiografía convencional aparenta estar normal. Se puede mandar sin ningún problema una tomografía computada. También nos sirve para el planeamiento quirúrgico en las fracturas. Y también nos sirve, puede ser de primera línea inclusive, evaluación de fracturas en sitios anatómicos que son complejos de evaluar en la radiografía. Por ejemplo, el pie, la muñeca, la cadera. Es muy importante tomar esto en cuenta. Bien, también nos sirve para ver la atrofia grasa de los músculos en casos crónicos. Podemos ver partes blandas, no al detalle de la resonancia magnética, disculpen, pero sí podemos evaluar las partes blandas en una tomografía computada. Recalcamos, no al nivel de detalle, obviamente una resonancia magnética. Otra modalidad que pasa un poco de desapercibida es la artrotomografía. Digamos, hace 40, 50 años atrás, muchas lesiones que ahora se diagnostican con resonancia magnética, por ejemplo, el cartílago articular del labro en el hombro o la cadera, se diagnosticaban con artrografía convencional, con fluoroscopía, introduciendo medio de contraste en la articulación. Con la resonancia magnética esto ha ido desapareciendo. Sin embargo, a pesar que la resonancia magnética o la artorresonancia magnética, que es el gol estándar en lesiones, por ejemplo, del labrum, eh, sigue siendo el gol estándar, hay pacientes que no van a tolerar estar en la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio más largo y muchas personas con claustrofóbicas tienden a no tolerar el estudio. Entonces, una buena opción para estas lesiones es la artrotomografía computada. Se inyecta medio de contraste dentro de la articulación y se hace un estudio tomográfico que es mucho más rápido, menos de 5 minutos y ya está el estudio listo. Versus 20, 25 minutos, 30 minutos una resonancia magnética, donde tienes que quedarte totalmente quieto. Si te mueves, tienes que repetir la secuencia, lo que alarga el estudio. Ya esto lo hablamos. Pacientes claustrofóbicos, también pacientes que tienen implantes metálicos antiguos, no con marcapasos, pues no van a poder entrar en la resonancia magnética. Bien, ahora hablando del ultrasonido, ultrasound, si hay algún falante portugués por acá. El ultrasonido evidentemente es para partes blandas. Aquí tenemos un ultrasonido de tendón de Aquiles realizado por mí. Aquí vemos bastante bien el detalle de los fascículos del tendón. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ultrasonido, por ejemplo, con respecto a la resonancia magnética? La resonancia magnética es una imagen estática, es como una foto. En el ultrasonido podemos hacer maniobras dinámicas y podemos hacer evaluación Doppler. Por ejemplo, pinzamientos, que es algo muy común. eh, Podemos evaluar dinámicamente. Dinámicamente tendones, músculos, ligamentos. Y esto es particularmente cierto en estructuras anatómicas como los dedos,
Porque, por ejemplo, hay rupturas de ligamentos colaterales en articulaciones intercalfalángicas o metacarpofalángicas. Y muchas veces cuando los vemos en la resonancia, vemos el edema, más no vemos la pérdida de continuidad de estos ligamentos. Entonces, autores como Cerezal o como Serrano, radiólogos musculoesqueléticos que tengo dicha de conocer, defienden mucho el ultrasonido en las maniobras dinámicas en estas estructuras, en los dedos, porque haciendo estas maniobras dinámicas podemos demostrar inclusive mejor, a veces que en la resonancia, la pérdida de continuidad del ligamento, porque David, está todo empaquetadito ahí en el dedo y eso muchas veces dificulta ver la pérdida de continuidad que dice que una estructura está rota. ¿me oyes? Muy importante, el, el ultrasonido es para ver estructuras superficiales. David, ¿me escuchas? Estructuras que son intraarticulares difícilmente las vamos a poder evaluar por ultrasonido. Hay mucho auge, sobre todo en especialidades fuera de la radiología, de utilizar ultrasonido casi para todo. Está bastante bien, también dentro de la radiología musculoesquelética, David, ¿me escuchas? pero es importante. Sí, te escucho. Cuando puedas, si quieres, puedes poner el pointer para apuntar exactamente dónde está la lesión en la imagen. Acá se ve. Sí, hay un botón Perfecto. pointer. Ujú. Continuamos. Eh, También podemos ver el derrame articular. ¿Qué desventaja tiene el ultrasonido? Pues que es operador dependiente. Tienes que estar bastante bien adiestrado con los artefactos, las estructuras anatómicas y el tipo de lesiones que va a haber. Pero dentro de las otras ventajas está que es reproducible y que es inocuo porque no tiene radiación. Aquí vemos un músculo cuádriceps. No recuerdo ahorita cuál de los bastos es. También podemos ver bastante bien el detalle anatómico de las fibras musculares, ¿no? El ultrasonido en cuanto a su costo es barato si se compara con la resonancia magnética. Incluso los equipos, pues la resonancia magnética es mucho más cara. Entonces, el ultrasonido también tiene una ventaja. Hay lesiones que son de un tamaño muy pequeño en tendones y músculos que puede que pase desapercibido en la resonancia magnética. Por ejemplo, rupturas de jarros muy pequeños. Pueden verse como edema en la resonancia magnética, pero en el ultrasonido podemos verlo como con una pérdida de continuidad de fibras y ahí podemos hacer diagnóstico. Y también la modalidad Doppler, no sé si se logra ver acá, que observamos que hay, esta es una articulación metatarsofalágica del segundo dedo del pie. Este estudio lo hice yo. Es un paciente con gota. Bueno, no es una lesión deportiva, pero nos ayuda a ilustrar. Aquí hay aumento del flujo Doppler color, una sinovitis activa. Y esa es una de las ventajas que tiene el ultrasonido con respecto a la resonancia. Bien, la resonancia magnética es estudio top. Vamos a ver todas las estructuras, eh, todas las estructuras anatómicas, eh, la totalidad de las estructuras anatómicas que vamos a evaluar en lesiones deportivas, como ligamentos, tendones, músculos, cartílago articular, meniscos, cápsula articular, todo esto lo vamos a poder evaluar por resonancia magnética. ¿Y qué puede ver la resonancia magnética que no va a poder ver el ultrasonido, por ejemplo? Articulaciones, cartílago articular y estructuras que son intraarticulares. En su mayoría, solamente la vamos a poder evaluar por resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética rodilla. Miren el detalle tan bonito que vemos acá el fémur, en la meseta tibial y acá parte del cuádriceps. Bien, desventaja que sí tiene la resonancia magnética, a pesar de que es un estudio muy completo. No quiero que suene como que soy enemigo de la resonancia magnética, para nada. Es que la resonancia magnética dura más. La duración del estudio es mayor y eso puede causar incomodidad en pacientes.
Eh, También la resonancia magnética, mientras se va haciendo el estudio, va haciendo ruidos bastante fuertes que requiere que el paciente tenga audífonos puestos para bloquear este sonido, pero igual es incómodo para el paciente. Y como mencionamos al principio, la disponibilidad. Son estudios bastante caros, dependiendo del lugar, si lo comparas con ultrasonido, con la radiografía convencional o con la tomografía computada. Sin embargo, el nivel de detalle anatómico que te da la resonancia magnética, pues hasta este momento es insuperable. Bien, entonces vamos a hablar, ya saliendo de las modalidades diagnósticas, vamos a hablar de los tejidos afectados y qué modalidad diagnóstica puede ayudarnos a ver ciertas cosas y qué otra modalidad puede haber otras cosas. Vamos a hablar de los músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones y cartílago articular. Bien, los músculos. La lesión más buscada es el desgarro y la distensión muscular. Entonces, las mejores modalidades son el ultrasonido y la resonancia magnética. Ahora bien, ¿las dos pueden detectar desgarros? Sí. ¿Se puede enviar con total confianza un ultrasonido, un desgarro muscular? Sí, siempre y cuando sea un músculo superficial. ¿Se puede enviar resonancia magnética un desgarro? Con total seguridad. ¿Qué puede ver el ultrasonido? ¿O qué puede ver la resonancia magnética que no puede ver el uno o el otro? Bueno, el ultrasonido puede detectar lesiones muchísimo más pequeñas, que a veces puede pasar desapercibidas en el edema de la resonancia magnética. Sin embargo, en músculos profundos, la resonancia magnética lleva la ventaja. El otro factor que hay que tomar en cuenta, la resonancia magnética es más sensible que el ultrasonido a las lesiones musculares más leves, las que no nos llevan a desgarro, entendiéndose por desgarro a interrupción macroscópica de la fibra muscular. Recuerda que las distensiones son grados menores de lesión del músculo, que hay ruptura de microfibrillas, que llevan a dolor y a pérdida de función del paciente. Sin embargo, en muchas ocasiones el ultrasonido, estas lesiones no se logran ver de forma específica. La resonancia magnética aquí lleva la ventaja. Y obviamente un personal que esté bastante bien entrenado en ultrasonido puede detectar muchas lesiones musculares, sí, pero hay que tomar en cuenta esto a la hora de decidir qué estudio es mejor sobre otro. Entonces, en conclusión aquí, pues ambos estudios se pueden utilizar en lesiones musculares. Sin embargo, tomar en cuenta que si son músculos profundos, enviar resonancia. Músculos superficiales, el ultrasonido puede ser utilizado, la resonancia también obviamente, pero la resonancia magnética es más sensible en los grados más leves de la lesión muscular. Esto ya lo mencionamos. En desgarros muy pequeñitos puede que el ultrasonido sea mejor. Aquí, por ejemplo, esto es una resonancia magnética, un corte axial de rodilla. Corte axial es una secuencia que se llama densidad protónica con saturación grasa. Van a escuchar mucho esta secuencia en radiología musculoesquelética, los que reciben estos pacientes. Este es el vientre del músculo popliteo. Si ven aquí, no se observa interrupción de fibras, pero sí hay edema. Puede que en el ultrasonido esta lesión no sea detectada. En cuanto a los tendones, esta es una imagen repetida así, me imagino que se dieron cuenta, la que vimos del tendón de Aquiles. Aquí en cuanto a qué estudio envío cuando sospecho una lesión de tendón, es qué tan superficial es el tendón. El ultrasonido y la resonancia magnética son buenas opciones. Eh, para tendinitis y ruptura puedo utilizar los dos estudios siempre y cuando los tendones sean superficiales. También tomar en cuenta el hábito corporal del paciente. Si el paciente es bastante gordito, puede que algunos tendones no se logren localizar bien y ahí va a requerir una resonancia magnética. Entonces, en cuanto a la sensibilidad para lesiones de tendones, la ventaja en sensibilidad la lleva la resonancia magnética. ¿Qué ventaja tiene el ultrasonido?
para detectar lesiones de tendones, la disponibilidad. Es mucho más fácil conseguir un ultrasonido que una resonancia magnética para evaluar estas lesiones. Ahora bien, en los tendones la mayoría de las lesiones son bastante equivalentes. Así que indistintamente pueden enviarse siempre y cuando el tendón sea superficial. Esta es una resonancia magnética de rodilla en un corte sagital en una secuencia, es decir, propia con saturación grasa. Aquí estamos viendo el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, la grasa de Hoffa, este es el fémur, el aspecto distal en la meseta tibial. Bien, estos son unos tópicos interesantes que encontré haciendo la revisión para preparándonos para esta conferencia. Es que el ultrasonido puede evaluar bastante bien la microarquitectura de los tendones y en rupturas complejas. Nos vamos un poquito para atrás para ver qué lindo se ven los fascículos acá. Se puede ver en detalle la microarquitectura del tendón, cosa que no podría en la resonancia. El ultrasonido tiene la ventaja que puede evaluar de forma dinámica las estructuras, en estos casos los tendones también, y hacer evaluación Doppler color, Doppler potencia y buscar neovascularización. Los tendones y ligamentos tienden a ser estructuras relativamente avasculares. Cuando utilizamos la modalidad Doppler color o Doppler potencia en un paciente, en un tendón o un ligamento, si el paciente está sano, no deberíamos en condiciones normales detectar señal Doppler. Sin embargo, en tendinitis que ya tienen a la cronicidad, vamos a ver neovascularización porque está activado el proceso de reparación. Y esto nos va indicando qué tan patológico está la estructura. Y en el caso de la resonancia magnética, tiene una ventaja evaluando los tendones, que ya mencionamos la profundidad de los tendones más profundos, es mejor la resonancia definitivamente, pero al comparar un solo estudio y en lesiones de tendones, y cuando comparamos entre varios observadores distintos, evaluando la misma lesión, tiende a haber menor variabilidad en lo que los observadores ven. Es decir, si colocamos a tres médicos radiólogos a evaluar la misma resonancia magnética viendo un tendón que está lesionado, obviamente las opiniones puede que no sean exactamente iguales, pero va a haber menor variabilidad en lo que se observa. Bien, en cuanto a los ligamentos, pues un poco redundando con respecto a si el ligamento es superficial o no, pues si es superficial, puede utilizarse, en el caso que el ligamento sea superficial, el ultrasonido. Sin embargo, si el ligamento es intraarticular, o por ejemplo el ligamento cruzado anterior, eh, entre otros, no va a haber una ventana en el ultrasonido para que en la onda de ultrasonido pase y se pueda visualizar estos ligamentos. Entonces aquí sería resonancia magnética. Y como ya se mencionó al principio, un poco más objetiva la resonancia magnética. Bien, importante consultar si la modalidad que estoy empleando o que quiero emplear, es decir, que voy a solicitar, ese ligamento es susceptible de verse en el ultrasonido, por ejemplo. En la resonancia magnética debe verse sí o sí. Entonces, si hay duda, pues envíe la resonancia magnética. Los ligamentos, pues el ultrasonido sí tiene una ventaja, que es la maniobra dinámica. Podemos ver pinzamientos de ligamentos o ver o delimitar una ruptura si hacemos maniobras dinámicas a veces. Bien, con respecto a las articulaciones, en líneas generales, la resonancia magnética. Hay ciertas localizaciones, como por ejemplo en esta resonancia magnética aquí vemos el cartílago rotuliano,
una resonancia magnética axial, en corte axial, densidad protónica, con saturación grasa. El cartílago rotuliano podemos verlo por ultrasonido porque es bastante superficial. Pero a veces en el codo también podemos ver el cartílago, pero por ultrasonido. Pero esta es más la excepción que la regla. Entonces, bueno, importante que pensemos cartílago articular, lesión condral, resonancia magnética. Si hay dudas, se puede emplear la artorresonancia magnética, que es el estudio de elección en el labrum glenoideo en el hombro y en el labrum de la cadera. Sin embargo, con los equipos de resonancia actuales se pueden ver bastante bien las lesiones. Sin embargo, lo ideal sería meter, medio de contraste para hacer una autorresonancia en estas lesiones. Por ejemplo, las lesiones de Bankart o sus variantes son mejor evaluables con medio de contraste dentro de la articulación. Y si no, pues está la variante que ya mencionamos de la artrotomografía computada. Esto ya lo mencionamos. Y bueno, aquí en líneas generales, resonancia magnética es el estudio de elección. Si el paciente no puede entrar al equipo de resonancia magnética, la opción es la artrotomografía computada, que hay que empezar a hablar con los colegas y saber y darles a entender y hacerles saber que esta opción existe y que no es difícil de hacer. Y bueno, ya entrando en el tramo final de la conferencia, vamos a hablar de las áreas anatómicas un poco más específicas. Ok, nos encontramos frente a un paciente, un lanzador de jabalina, un lanzador de béisbol, un jugador de voleibol o un portero, un goleiro que juega fútbol. Sospechamos lesión de los tendones del manguito en los rotadores, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso. Eh, Podemos enviar indistintamente ultrasonido o resonancia magnética para lesiones del manguito en los rotadores. Pero si estamos pensando en estructuras ya dentro de la misma articulación, como el labrum, esto es una resonancia magnética de hombro, densidad protónica, un corte coronal, tiene saturación grasa. Aquí está el labrum superior, labrum inferior. Aquí, resonancia magnética. Si sospecho lesión del labrum, resonancia magnética. El cartílago glenohumeral, resonancia magnética. Los ligamentos glenohumerales, resonancia magnética. Lesión del intervalo de los rotadores. Bueno, hay muchos autores que hablan de que pueden verse signos de capsulitis adhesiva, que va a dar signos en el intervalo de los rotadores. Hay muchos trabajos que hablan que el ultrasonido puede detectar lesiones que nos hagan pensar en capsulitis adhesiva. Sin embargo, más objetivo la resonancia magnética. Bien, en el codo, si sospechamos lesión de ligamentos colaterales, resonancia magnética. Pero si sospechamos lesiones del tendón extensor común y el tendón flexor común del codo, podemos enviar tanto ultrasonido como resonancia magnética, ya sea para ruptura o para tendinitis, se pueden enviar sin ningún problema. Ahora, algo que se me olvidó mencionar, si una tendinitis calcificada, en muchas ocasiones tenemos duda en la resonancia magnética y quedamos enviando una radiografía simple, que es mucho mejor para evaluar, para detectar la calcificación, paradójicamente. Sin embargo, importante, ¿no? Mencionar esto porque no siempre el estudio más complejo me va a decir todas las lesiones, ¿no? En cuanto al la articulación se puede evaluar con ultrasonido y resonancia magnética. Siendo más completo, obviamente, la resonancia magnética.
La mano y la muñeca se pueden evaluar tanto por ultrasonido como por resonancia magnética, sin ningún problema. En cuanto al fibrocartílago triangular, se puede evaluar por ultrasonido, sí, pero es mucho más objetivo evaluarse por resonancia magnética. Síndrome del túnel del carpo, podemos utilizar resonancia magnética y ultrasonido. Entonces, ligamentos colaterales de los dedos se puede utilizar tanto en ultrasonido como resonancia magnética. Va a encontrar autores que son defensores ultranza de hacerlo por ultrasonido, como Serrano y Cerezal. En la cadera, en líneas generales, es resonancia magnética sí o sí. Cuando estamos sospechando lesiones de músculo, lesiones del labrum, lesión del cartílago articular, de los tendones que están en la cadera, eh, resonancia magnética. ¿Qué podemos evaluar por ultrasonido? El labrum anterior. Podemos evaluar el tendón directo e indirecto del recto femoral en su origen, podemos evaluarlo por ultrasonido. Los vientres musculares que están alrededor de su mayoría, sobre todo en la cara anterior de la cadera, los músculos glúteos también por ultrasonido, los tendones glúteos también se puede evaluar por ultrasonido. Pero ya tendones más profundos, como músculos como piriforme, lo que llamamos el manguito rotador de la cadera, pues resonancia magnética. Por eso decimos que ante la duda en la cadera, resonancia magnética. Pero, salvo las excepciones que ya mencionamos, que pueden puede enviarse ultrasonido. En cuanto a la rodilla, pues el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano podemos evaluarlo por ultrasonido o resonancia magnética sin ningún problema. Al igual los ligamentos colaterales. Pero con respecto a los meniscos, la mejor opción es resonancia magnética. ¿Por qué? Si bien podemos ver gran parte del menisco, tanto el interno como el externo, por ultrasonido, hay porciones del menisco, tanto el interno como el externo, que no vamos a poder evaluar por ultrasonido. Podemos ver extrusión, podemos ver ruptura, sí, por supuesto. Sin embargo, gran parte, una parte importante de cada menisco no la vamos a poder evaluar por ultrasonido, así que en este caso es mejor la resonancia magnética. Y estructuras interarticulares como los ligamentos cruzados, resonancia magnética. El ligamento cruzado posterior en ocasiones podemos ver parte de él por ultrasonido, pero esto no siempre es reproducible. El ligamento cruzado anterior difícilmente, es casi que imposible verlo por ultrasonido. Por eso, con total confianza, cuando le sospechamos lesiones de estas estructuras intraarticulares, es mejor la resonancia magnética. Aquí vemos una resonancia magnética de rodilla, con corteza sagital, densidad proteica con saturación grasa. Aquí estamos viendo esta estructura que está aquí, pues esto es una ruptura en asa de Walde del menisco interno. En el pie y tobillo, en líneas generales, podemos utilizar resonancia magnética, pero tendones, la fascia plantar, también podemos utilizar ambas modalidades, ultrasonido y resonancia magnética. Ya las articulaciones así, resonancia magnética en el pie y el tobillo. El seno del tarso, resonancia magnética. El tendón de Aquiles es muy común evaluarse por ultrasonido, se ve bastante bien, pero en ocasiones quedamos utilizando la resonancia magnética, sobre todo por las lesiones asociadas. Bien, con respecto al hueso ya lo mencionamos, pero un algoritmo útil es primero enviar una sospecha de fractura, primero la radiografía simple. Si hay dudas o es un área anatómica compleja, pues enviar tomografía computada.
Si sospechamos una fractura por estrés, la mejor modalidad es la resonancia magnética, sobre todo en los corredores, que es muy susceptible a hacer fracturas por estrés en la tibia y en otras localizaciones. También el síndrome de estrés tibial, resonancia magnética sí o sí. Podemos ver ciertas cosas por ultrasonido que nos pueden hacer sospechar que el síndrome de estrés tibial, que objetivamente y en su totalidad lo vamos a poder ver, hacer el diagnóstico por resonancia magnética. Eh, Hay fracturas de estrés que son fácilmente, se pueden ver por radiografía y tomografía computada, pero hay ocasiones en que solamente para hacer el diagnóstico vas a tener que llegar a la resonancia magnética. Médula ósea, resonancia magnética. ¿Por qué? Si bien esto es una charla orientada a la medicina deportiva, algunos de estos pacientes que son deportistas amateur o profesionales pueden que lleguen con síntomas constitutivos y en la resonancia magnética podemos ver alteración del patrón de la médula ósea en la resonancia magnética que nos haga sospechar un trastorno hematológico. Así que tomar en cuenta esto. Bien, y en cuanto al momento oportuno de enviar los estudios, importante este punto. La fractura, sospechamos una fractura. La radiografía debe enviarse en cuanto sea posible. No es un secreto esto. Ahora, las lesiones musculares, el periodo adecuado para enviarse estudios, ya sea el que usted elija, pensando en las partes blandas, como ultrasonido o resonancia magnética, el periodo ideal es de las 24 a 48 horas. Inclusive hay autores que hablan de hasta 72 horas. Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque hay que esperar que el hematoma en un desgarro, por ejemplo, llegue al suficiente nivel de organización, porque si se hace muy precozmente la evaluación por imagen, podemos infraestimar la extensión de la lesión. Así que cuidado con esto. Todos queremos detectar la lesión inmediatamente, definitivamente. Pero es muy importante saber el alcance real de la lesión para dar un mejor tratamiento y que el paciente, nuestro deportista se reincorpore a la actividad normal en cuanto sea posible. En cuanto a los tendones, entre 24 y 48 horas es mejor la evaluación. Sin embargo, si esperamos mayor tiempo, puede ser contraproducente porque la contracción muscular puede alejar más los extremos de la ruptura, pensando en rupturas totales sobre todo, y va a complicar la reparación quirúrgica. Porque estos extremos de la ruptura se van a empezar a alejar más cuando va pasando el tiempo. Bien, con respecto a las lesiones agudas en menisco, el tiempo ideal es 3 a 7 días. La razón es por lo agudo que puede ser el derrame articular, aunque bueno, es un punto bastante discutible pensando en la resonancia magnética. Sin embargo, hay una excepción. Si el paciente sospecha una lesión de menisco, pero el paciente tiene bloqueada la articulación, la resonancia magnética tiene que ordenarse en cuanto sea posible. Los ligamentos tienen una ventana más amplia, 48 horas a 7 días de la lesión. Es el momento oportuno para hacer el estudio. Bien, muy importante. Lesiones aparatosas. ¿Cómo me refiero a lesiones aparatosas? Un paciente que tuvo un choque, donde hubo pérdida de conciencia, donde hubo una luxación espantosa. Eh, Hay que descartar una lesión vascular o nerviosa, una lesión neurológica, nervio periférico. Entonces aquí el diagnóstico tiene que ser realizado lo antes posible, priorizando la parte muscular y neurológica. No sé si recuerdan un caso de un futbolista de la Copa Libertadores hace un año o año y medio, no recuerdo bien, que tuvo una lesión, una luxación de rodilla. Ese paciente fue inmediatamente a una tomografía computada para detectar esto mismo.
lo más seguro. No conocemos las generales del caso, aclaro. Eh, y bueno, y si va a enviar ultrasonido, muy importante, tomar en cuenta la tolerancia al dolor que tiene el paciente, porque vamos a tener que colocar el transductor. Esto aquí lo tengo, este es un transductor de ultrasonido, un transductor convexo. Tenemos que colocarlo en el área de la lesión del paciente. Si el paciente está con un dolor espantoso, no se va a dejar hacer el estudio. Así que tomar en cuenta esto o dar una instrucción de que el paciente tome analgésico antes de. Bien, y ya terminamos, se nos fue el tiempo bastante rápido. En cuanto a las conclusiones, tomar en cuenta la estructura anatómica a evaluar para pensar en el estudio que vamos a solicitar. Eh, también tenemos que tomar en cuenta disponibilidad del equipo, del estudio que vamos a pedir y la capacidad técnica de quien interprete el estudio. Es decir, si el colega que va a leer el estudio, que va a interpretar el estudio, que va a realizar el ultrasonido, está familiarizado con este tipo de lesiones. Lo ideal sería alguien que tuviera un fellowship en radiología musculoesquelética. Sin embargo, también hay colegas que han hecho el camino empírico en centros donde hay alta complejidad de casos y tienen una experticia muy buena. Entonces, son igualmente expertos, están familiarizados con esta lesión, saben qué tienen que buscar y qué información brindarle al médico clínico quirúrgico que está evaluando al paciente. Así que es importante la experticia que tenga el colega en lesiones deportivas o en lesiones de aparato musculoesquelético en general, hablando de esto, ¿no? Entonces, la radiografía convencional, la tomografía computada de lesiones óseas y ultrasonido de resonancia magnética en lesiones de parte blanda, entiéndese tendones, ligamentos, vientres musculares, cartílago articular, etcétera. La resonancia magnética es mucho más objetiva y evalúa la mayoría de las estructuras musculoesqueléticas, principalmente las estructuras profundas. El ultrasonido puede evaluar mejor las estructuras superficiales, tiene la ventaja de la evaluación dinámica y la evaluación Doppler. Y bueno, esta es la bibliografía que utilizamos y bueno, damos concluido la parte de la conferencia y si hay alguna pregunta, Mauricio. Si hay alguna pregunta, con todo gusto acá la contestamos. Hola David, ¿todo bien? ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho. Perfecto, déjame ver si ya el público está viendo. Hay un delay discreto. Muy interesante la charla, ¿cierto? Y tengo sí algunas preguntas, ya abrí para el público también hacerlas. Cuanto a la lesión fue en 2023, el jugador del Argentino Juniors, que sufrió un pisón en la rodilla, Sí, una correcto. ruptura ligamentar completa. Creo que fue el jugador de Fluminense que le pisó a Luciano Sánchez. Te iba a Creo que preguntar, fue Marcelo, no, no estoy seguro, no, no estoy Marcelo, seguro. algo así. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, yo me acuerdo en la formación de medicina del deporte, ¿no? Que vi tantas lesiones que nos enseñaron, que al final mencionaban mucho lo que tú estabas hablando. En la mayor parte de las veces, para que tengas una idea mejor, más fidedigna del resultado, la resonancia es la que te va a definir mejor esa lesión. Pero el ultrasonido ha ganado bastante espacio, principalmente el point of care, ¿cierto? Entonces, con base al point of care, Claro, al POCUS, principalmente en el consultorio, en a ver de campo, realmente tiene una precisión
cuando lo haces a borde del campo, ¿no? Porque tienes que hacerlo de una manera muy rápida y Eh, muchas veces necesita una expertise. claro, sí, aquí sí, eso es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Aquí básicamente el punto de vista tiene que ser la experticia que lo está realizando, la experiencia que tenga haciendo estos estudios y el equipo que esté utilizando, porque es para tomar decisiones rápidas, ¿no? A pie de campo es algo que se está poniendo muy de moda, ¿no? Y O, con por ejemplo, si base, tienes una ruptura de tendón ligamento, aunque no estés abarcando la totalidad de lo que puede quedar la lesión, si tienes una idea de lo que está pasando. Entonces, sí, ya para derivarlo a un estudio más complejo, claro, está tomando un buen auge. No es negativo para nada, eh, porque esto puede ayudarnos a detectar lesiones más precozmente o por lo menos sospecharlas, porque hay ocasiones, como mencionamos, que si haces la evaluación por imagen, por ultrasonido a veces o por resonancia, muy precozmente, vas a infraestimar el grado de la lesión. Pero igual, si ves el tejido que estás evaluando alterado, pues ya te hace pensar, este señor lo vamos a guardar y no puede seguir jugando. O sabes qué, vamos a enviarlo a la resonancia magnética en tanto tiempo. Es importante. Y sí, claro, el ultrasonido ha ganado bastante terreno es por la versatilidad para utilizarlo. Tú puedes tener un equipo portátil con una tablet o con un traductor que es inalámbrico y te sirve para esta cosa. Obviamente, no al alcance de un estudio, de un equipo formal o un equipo de resonancia, vas a tener una resonancia magnética a pie de campo. Bueno, quién sabe en 20 años, quizás sí. Eh, pero sí, el ultrasonido ha tomado mucho protagonismo en esto. Y aparte, si vemos las distintas escuelas de imagenología musculoesquelética, los europeos han tomado mucho la batuta en esto, de utilizar un poco más el ultrasonido que respecto al compararse con lo que hace la escuela anglosajona, por ejemplo. y una pregunta con base a eso mismo, ¿no? Estás allí examinando el paciente usando el POCUS. ¿Cuál señal de alarme tú dirías que es obligatorio completar la evaluación, por lo menos inicial, ¿no? Con una resonancia? Si es pérdida de la arquitectura del tejido, si la ves anormal, ya sea por ultrasonido o por lo menos en los tendones, si se rompió un tendón, es bastante fácil darse cuando hay ruptura total de que el tendón se fue. Rupturas parciales puede que pasen desapercibidas en el momento por no terminar de formar el hematoma, pero una ruptura total, ahí ya tienes la alarma y aparte que la misma clínica te va guiando, porque el mismo paciente siente que se rompió. Entonces, muy importante la clínica. Estamos utilizando alta tecnología, sí, pero siempre nos tiene que guiar la clínica. Y también está el punto importante de que en el pie de campo, sin una estructura bilateral, como que esta es la ventaja en las extremidades, que puedes copiarte, ¿no? Si tienes la duda, puedes evaluar el lado sano en ese punto y ahí ya tienes la batería, ya tienes el acordeón, digamos, y ya vas viendo. Pero sí, para mí el principal punto es si ya ves pérdida de la arquitectura normal, ya ahí te tiene que orientar de que hay una lesión y probablemente sea de moderada, cuidado hasta grave. Cierto. Voy a quedarme un poquito más en la parte del ultrasonido porque sabemos que la resonancia tiene un poder muy grande de análisis. Con respecto a una nueva, digamos, modalidad que es utilizada para algunos órganos, que está bastante usada, la elastografía. ¿Qué dices sobre eso para uso en la medicina del deporte? Sabemos que analiza un poco la parte de rigidez, pero puede ser solamente experimental todavía porque no hay Claro. estandarización. ¿Qué dices? Bien, hay bastantes estudios al respecto y en el área musculoesquelética está empezando a tomar fuerza también para ver cicatrización, para ver el hematoma, para ver eso. No está universalmente aceptado ni utilizado, pero sí hay bastantes estudios al respecto y hay gente que ya lo utiliza para ver, más que todo para ver los procesos de recuperación. ¿Has percibido una En la elastografía diferencia? en ultrasonido se utiliza bastante. ¿Mande?
¿Has percibido una diferencia? Yo sé que hay una modalidad que hay que tener en el ultrasonido, pero ¿has percibido alguna diferencia de imagen real? Sí te puede orientar, no es, es que te da datos, eso sí, te Ya, aporta datos de cómo va una lesión. Eso te utiliza más para tumores, pero para ver el seguimiento de las lesiones, de la recuperación de la lesión, te ayuda, te orienta, ¿eh? No es absolutamente necesario, pero todo lo que nos aporte no nos resta. ya. Y Entonces sí, ahorita está como en pañales un poco, pero sí hay muchos trabajos al respecto, pero todavía está falta como que siga, como que se disemine su utilización. perfecto, creo que es algo que está creciendo y de pronto necesita una estandarización, ¿no? Algo más padronizado, de pronto. Claro, sí. Pero sí, recientemente con un equipo de ultrasonido en el Hospital Público de Trabajo, pues nos pusieron, nos instalaron un software de elastografía y también uno de los tópicos fue musculoesquelético, nos los enseñaron ahí, pues sí. Hay bastantes artículos al respecto. Todavía falta como que sea su uso estandarizado, siento yo. Sí. Entiendo. Y otra cuestión, hablando sobre el análisis del el Doppler en las tendinopatías, cuando se ve la neovascularización o la cantidad de vascularización que está allí, ¿tú dirías que eso podría estar relacionado, por ejemplo, a la actividad de la lesión, a la recuperación, o probablemente no tenga una relación, ese sea solo un hallazgo de pronto? No, sí, sí puedes utilizarlo para dar seguimiento porque, digamos, cuando ya el tendón, el ligamento, sobre todo en el tendón, si ves disminución de la señal Doppler, si hace estudios, si no tienes que hacer estudios comparativos, obviamente, mejor si es la misma persona que hace el seguimiento para ver, para ver cómo está la actividad de la neovascularización, porque con el tiempo esta debe ir disminuyendo con la señal Doppler. Es decir, ahí te está diciendo que el proceso de reparación está avanzando y lo normal es que ya baje lo que percibimos, la vascularidad que percibimos con la señal Doppler. Porque si muy probablemente, si esta no disminuya, se mantenga basal con el tiempo o inclusive aumente, pero está hablando que la lesión no ha recuperado. Está bastante bien establecido esto. No está tan diseminado en ciertos entornos, por ejemplo, acá en Panamá no se usa mucho, pero es algo que está descrito, que se puede utilizar para ver para ver, hacerle seguimiento a la recuperación de la lesión. Eso que dijiste es algo interesante porque viene una otra pregunta. Se sabe, por ejemplo, que en situaciones de concusión, ¿cierto? Uno se debe hacer una evaluación previa del atleta para Claro. tener un basal, un comparativo. Existe una discusión sobre si sería interesante, claro que eso tendría costos, pero si sería interesante también tener exámenes de imagen comparativos basales. Yo sé que eso tendría un costo altísimo, pero para tener algo de normalidad y además que hay muchísimas articulaciones, ¿no? Y músculos. Pero eso es algo que has oído en el medio. Claro. No, la verdad es que no lo he escuchado, pero tienes un punto de vista muy interesante. Se podría hacer algo para investigar inclusive. Sí, o lo único malo es que uno es costoso, pero tener, por ejemplo, un ultrasonido que es barato y tienes un grupo de atletas en los cuales puedas tener un análisis basal de las principales articulaciones que uno sepa ya que son, por ejemplo, que se tengan más lesiones en determinados deportes. Entonces, no vas a hacer, por ejemplo, no sé, un jugador de tenis. Vamos a focar, por ejemplo, en el hombro de él. Entonces tienes un análisis del hombro, un análisis de pronto de una rodilla, de un tobillo, de pronto. Pero no vas a hacer de todos los grupos, sino focar en aquellas que tienen más lesión. O llegó un jugador que ya tiene una lesión basal. Entonces le podrías hacer de pronto eso,
un examen de llegada, igual se hace un examen cardiológico al paciente para saber su basal y después si hay una lesión posterior, ¿no? No sé, Claro, es algo que empecé a escuchar muy bajito, pero de pronto puede ser algo que se siente interesante. claro, sí, totalmente, totalmente. Y cuanto a la parte del ultrasonido dinámico, sabemos que hay la resonancia dinámica también, pero ¿tú crees que está siendo usado realmente de manera óptima? Bueno, depende, porque por lo menos yo de mi experiencia en el fellow que hice en México, mi maestro siempre me le inculcó maniobras dinámicas, siempre las maniobras dinámicas. Perfecto. Pero en el resto de los colegas que hacen ultrasonido musculoesquelético como parte de lo que hacen, puede que esto se obvie, ¿no? Porque por ahí conocen maniobra de pinzamiento en el hombro, pero no están acostumbrados a buscarlo en otras articulaciones, porque no necesariamente es pinzamiento. Pueden ser luxaciones, como por ejemplo los tendones de los peroneos, que pueden luxarse o subluxarse. Y para detectarlo tienes que hacer maniobras dinámicas, porque si solamente tomas la imagen estática, no te vas a dar cuenta. O por ejemplo, para detectar el dedo en resorte, el dedo en gatillo, tienes que hacer maniobras dinámicas en el ultrasonido. Tienes que ver el tendón moverse o no moverse para evaluarlo. Entonces, sí es muy probable que muchos colegas no estén haciendo las maniobras dinámicas o que conozcan muy pocas. Perfecto. Porque hay veces que solamente con el movimiento es que vas a detectar que hay un problema. Muy bien, muy bien. Creo de mi parte, creo que hice muchas preguntas, pero creo que son bastante interesantes y son necesarias porque son actuales. Me gustaría saber del público que tenemos aquí presente si tiene alguna pregunta, la podremos hacer. Cuanto a la parte de la conexión, veo que hay un atraso, un poquito de delay, pero también vamos a disponibilizar dentro de, así que se termine la charla, esta charla online en la plataforma de SPP Talks. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, también puede hacerla. Mientras tanto, David, ¿qué te ha parecido la experiencia de hacer tu charla online? Dijiste ya al comienzo, ¿no? Hola, te agradezco mucho la oportunidad y a la Sociedad Panameña de Medicina Deportiva. Sí, a mí me gusta mucho esto de ser palestrante, me encanta dar docencias, así que ha sido una muy buena experiencia. Estaba un poquito nervioso al principio porque nunca había hecho una conferencia que fuera online, pero me ha encantado la conferencia y bueno, la experiencia, perdón. Y a mí es algo, lo de la docencia es algo que a mí me gusta, en lo que pueda aportar a otros colegas. Perfecto. Y siempre que tengas algún tema interesante también relacionado y nuevo, o pasar tu experiencia también sobre la parte del ultrasonido y imagenología en el deporte, será siempre bienvenido a las charlas, al Talks y claro, a la sociedad que está abierta a todo el profesional de la salud que se interesa por el deporte, no solamente médicos. Pero no, sí, claro, de eso se trata, es que tenemos que democratizar la información. A ver si alguien hizo alguna pregunta. Un pequeño detalle que un colega no conozca, pues puede ser la diferencia. Es perfecto. Perfecto. Y uno no sabe todo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener 10 personas y 10 personas estar estudiando cada uno 10 artículos distintos y aprender con esos 10 artículos distintos y podemos transmitir, cruzar informaciones. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Claro, con que una persona o dos personas capten los conceptos, ya ganamos. Perfecto. David, bueno, voy encerrando entonces, no tengo ninguna pregunta. Tuvimos un buen público en el día de hoy. Tendremos más en los siguientes días. Generalmente hay una buena visibilidad cuando, subimos la charla al sitio web. Más una vez más, te agradezco inmensamente la participación a mi nombre y a nombre de la sociedad.
Muchas gracias, David, el doctor David Salazar, para encerrar Muchas gracias. sus palabras. Sí, obrigado, garoto. Obrigado. Até mais. Até mais. Até logo. Y a todos que aquí se quedaron hasta el final, no dejen de escuchar toda esta charla, pero también entrar al sitio web de medsportpanama.com. Tenemos variedad de informaciones, artículos científicos discutidos, también calculadoras científicas con distintas calculadoras de hidratación, de VO2 max, de frecuencia cardíaca, bien bastante interesantes. La afiliación también permite entrar a mucho más información. Asimismo, aporta a sitios web de búsqueda como evidence.lab, específicos de artículos en medicina y salud deportiva, y la plataforma fermed.lab para médicos y profesionales de salud y atletas que desean saber más sobre doping, ¿no? Y tener una decisión más segura cuando implementan esas decisiones a sus atletas. Agradezco a todos una vez más y hasta la próxima charla, que será ahora en agosto. Y para decirles ya de una vez, será con la doctora Andrea Mattiosi y será el tema lesiones de los isquiosurales, del mecanismo de lesión a la estrategia de prevención. Hasta luego.